Hola, buenos días a todos. Quiero introducirlos a este nuevo capítulo de Anótelo, presentarles a un gran amigo de la marca, gran amigo mío, una excelente persona, Gerardo Anderson, psicólogo, cantautor, predicador, coach, agente inmobiliario. Bueno, aquí podría quedarme yo todo el día listando las diferentes cosas y los diferentes atributos de Gerardo, pero quiero por favor que te presentes, Gerardo. Bueno, Juan Esteban, mi nombre es Gerardo Anderson, vengo de la República Dominicana, soy asimismo, como dijiste, varias cosas, cantante, predicador, coach, agente inmobiliario y bueno, un servidor de aquellos que realmente requieren algún tipo de apoyo. Dentro de lo que vamos a hablar, mi propósito es servir. Qué bueno, Gerardo, y de verdad, qué gusto estar aquí contigo. Cuando por primera vez un gran amigo mío me habla de ti, lo primero que me dice es, quiero que conozcas a Gerardo porque tiene una energía que quiero que se nos contagie a todos. Y efectivamente esa fue la sensación que tuve cuando nos conocimos, cuando compartimos ese primer almuerzo. Y realmente siento que eso es lo que más te caracteriza a ti como persona. Tú me dijiste esa primera vez que cuando la luz llega a un lado oscuro, así sea más pequeña o más tenue que la oscuridad, marca la diferencia. Por eso estoy tan feliz de tenerte aquí hoy. Quiero que hablemos de diferentes cosas. Este es un espacio para que te lo goces. Lo que más me importa es que le muestres a la comunidad de Anótelo y a todas las personas que nos están escuchando cómo vives tu vida, cómo llevas valor a tus comunidades, a las personas que conoces, con las que compartes. Y bueno, yo lo primero que quiero preguntarte es, para ti, ¿qué es una vida con propósito? Bueno, una vida con propósito, Juan, es una vida con significancia. Sí, es una vida con un significado claro de mi para qué. Porque nosotros cuando vivimos con propósito, tenemos algo y es que generamos en nosotros plenitud en todo el sentido de la palabra. Así que una persona que vive con propósito es una persona que siente agradecimiento y todo lo que hace lo hace con pasión, lo hace con fervor, lo hace con alegría. Es una persona, tú hablabas de la energía, sí, la energía de un ser humano viene por, claro está, por lo que piensa, por lo que siente, pero también es porque está conectado ese pensamiento y esa emoción a algo que realmente lo llena, que se siente pleno, que percibe que eso que hace lo trasciende. De acuerdo. El propósito, pues a mi corta edad, yo tengo 24 años, ha sido como un camino, ¿no? El propósito para mí no es algo que yo un día dije, ok, esto es y de aquí Sí. simplemente hago eso. Me imagino que para ti también fue un camino llegar a ese propósito y quiero de pronto conocer cómo fue ese camino, o sea, quién era Gerardo Anderson hace 20 años y en ese camino buscando el propósito, trabajando por ese propósito, quién es hoy. Tú dijiste algo sumamente importante y es que dijiste hay un proceso. Una de las cosas que marca el propósito de un ser humano viene cuando las heridas son sanadas. O sea, hay un proceso histórico que se va dando donde el ser humano se va autoencontrando y en ese autodescubrirse va identificando potencialidades, va identificando áreas de ayuda interna que le van apoyando. En mi caso particular, yo vengo de una familia que cuando yo tenía 3 años de edad, yo soy el tercero, mi madre, por recomendación de mi padre, decide irse a los Estados Unidos a buscar el sueño americano. Sí, en ese momento mi madre era una mujer que venía de una familia tradicional donde las parejas siempre se le dijo que no se deben de dividir en ningún momento. Sin embargo, ellos optaron por darse la oportunidad. Cuando mi madre llega a los Estados Unidos, empieza a vivir su experiencia. En mi caso particular, yo empiezo a tener carencias. ¿Por qué? Porque mi padre no puede con nosotros tres y decide llevarnos a la casa de la abuela.
Mi abuela y mi abuelo, oye, trataron de darnos todo el amor del mundo. En eso no hay, dicen en mi país, no hay tutía. Sí, sin embargo, yo empecé a padecer la carencia del amor paterno, del amor materno. En psicología se le llama eso la herida del abandono. Sí, cuando tú vienes padeciendo con la herida del abandono, empiezas a tener como si fuera unos ciertos limbos. Te sientes como en el limbo. Y yo iba a la escuela y no aprendía nada, no retenía nada. Yo recuerdo, de manera muy chistosa, te voy a contar, recuerdo que cuando empezaban a preguntarme sobre los números romanos, el número 1 yo sabía que era un palito, número 2, 2 palitos, 3, 3 palitos. Ya llegaba el 4 y ya me desorientaba, ¿sí? Y me desorientaba precisamente porque yo no tenía concentración, tenía estado de ánimo muy bajo. Recuerdo que una tía muy cariñosa, muy afectuosa, iba a visitarnos a los que vivíamos en la casa de la abuela y ella siempre llegaba con mucha alegría, muy folclórica. ¿Dónde están mis sobrinos? Entonces, como yo sabía que lo que ella tenía para dar era mucho afecto y mucho cariño, yo salía corriendo como si fuera una amenaza para mí. Entonces, esa herida de abandono que yo tenía era muy marcada. Mi tía tenía que salir corriendo y yo le daba carrera, 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 porque me sentía muy extraño cuando a mí se me abrazaba, cuando se me besaba, cuando se me decía te quiero, te amo. ¿Por qué? Porque la herida del abandono creó un vacío. Luego yo, como empiezo a tener deficiencia escolar, yo empiezo a reprobar en la escuela. Mi padre decide que yo me vaya a vivir con él. Ya él se había casado. En ese tiempo no había Facebook, no había WhatsApp, por lo tanto, eso se manejó de manera muy discreta. Pero para mí eso fue un choque también muy difícil. Sin embargo, esa señora trató de darme todo el cariño que ella podía, pero mi papá tenía otro tipo de manejo y la herida del abandono conjuntamente con la del rechazo, entonces se abrieron aún más. Sí, la herida de la humillación también, porque como yo tenía algunas deficiencias estudiantiles, mi padre resolvía todo a puros golpes. Entonces, eso hacía que yo me sentía muy mal, muy avergonzado. Yo era un jovencito que aunque tenía facilidad para comunicarme con los otros, me daban como unos bajones emocionales muy fuertes. Sí, hasta que ya mi madre llega, yo entrando a la preadolescencia, y mi madre es que empieza a inculcarnos la fe católica. Empieza un proceso, yo empiezo a, a participar de los grupos de adolescentes muy bonitos, donde me enseñaban valores y demás. Sin embargo, como yo tenía esas heridas muy marcadas, esas heridas provocaban en mí una falta de sentido para vivir. Y es allí donde yo empiezo a tener como opción yo quitarme la vida. Wow. ¿Por qué? Porque no le encontraba sentido. Empezamos ahorita con la conversación hablando de propósito, hablando de significado. Yo no le encontraba sentido, no encontraba mi propósito para vivir. ¿Cuántos años tenías? Todo este proceso empezó en la preadolescencia. A partir de los 11 años ya yo empecé a manifestar incongruencias, empecé a manifestar búsquedas, empecé a tocar puertas, sí, en diferentes lugares. Recuerdo que en ese momento yo fui inspirado por unos animadores que habían en el grupo de adolescentes y empecé a escuchar rock alternativo, ¿sí? En ese tiempo eran muy famosos los Héroes del Silencio, Soda Stereo y toda esa gama de cantantes. Y bueno, empezamos nosotros con la travesía. Yo quería ser baterista, pero al final, por falta de recursos, terminé siendo cantante. ¿Sí? Y teniendo todo ese escenario, yo empecé a notar que aunque yo estaba haciendo algo que me gustaba, entre comillas, sí, no conectaba con un propósito claro que me diera energía. O sea que me gustaba cantar, sí, pero no era mi lugar. ¿Por qué? Porque no me estaba dando energía. Claro, ahí me nace una pregunta y perdón, te interrumpo, pero ¿estabas tú en un momento en el que por primera vez encuentras algo que te hace realmente feliz?
pero no conectas de pronto energéticamente o eso no te recarga. Y en ese mismo momento es en el que tú piensas en quitarte la vida. Sí, en ese espacio, Ya, sí, yo empiezo a notar que aunque yo hago algo que me gusta, no me está dando energía. claro. Hago algo que me gusta. Sin embargo, bajo de un escenario, la banda de rock ya nosotros llegó un momento en que ya éramos intercolegiales, Ya, ¿sí? El movimiento salesiano nos apoyó bastante sí, y nosotros caminábamos, entonces íbamos a cantar en cumpleaños. En ese momento ya los adolescentes ya no queríamos bailar, sí, lo que queríamos era estar parados escuchando una bandita de rock. ok, Entonces los cumpleaños y todo los celebrábamos así. Yo decía, bueno, esto me gusta, pero al final yo cuando llego a mi casa me siento vacío. Te decía, pero aquí hay algo como que no. Decía, voy al grupo, es muy chévere el ambiente, estamos ahí alegres, saltamos, brincamos, jugamos, pero me siento vacío. O sea que yo donde quiera que estaba, de alguna manera me daba un bajón porque la herida claro. del abandono y la herida del rechazo con las otras no había sido trabajada. Entonces todo eso estaba aflorando y por eso yo sentía que la vida no tenía sentido. Había un dilema, mi padre me quería viviendo con él y también mi madre. Eso trajo muchos conflictos interiores en mí porque literalmente, tú sabes que hay un año escolar, ¿verdad? Sí, Yo tenía ese año escolar que repartirme entre una ciudad y otra, entre una Dios. escuela y otra. Y el cambio de El cambio de amigos, amigos, el todo, cambio, antes era todo escribir. claro. Todas las materias te decían era Cuaderno. escribe. Entonces, claro, cuando lo que yo había dado en la otra escuela no me servía para la otra. Entonces yo tenía que otra vez readaptarme, tomar todo lo que se había sí, dado de biología, de español, de esto, y escribir, escribir, escribir. Pero eso podía ser inútil porque tal vez al mes y medio Ujú. llegaba el otro y ¡fu! Ya me llevaba y tenía yo que readaptarme. Cuando yo llegaba a la época de los exámenes, era una gran travesía. ¿Por qué? Porque probablemente yo no pasaba en primera convocatoria, yo pasaba o en la segunda o en la tercera, la mayoría de las materias, porque ya era el momento en el que ya yo sabía en sí cuál era el material que yo iba a estudiar para poder examinar. Cuando llega ese punto en el que se marca la diferencia entre, listo, he vivido esta vida moviéndome de un lado a otro, ¿sí? Con ese conflicto familiar, ese conflicto interno que yo creo que es lo más complicado, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad con muchas heridas de abandono, la gran mayoría de ellas heridas que nunca o sea, las personas no son conscientes de que las tienen. Eso para mí es lo más grave. ¿Cuándo llega ese momento en el que tú dices, algo tiene que cambiar, yo tengo que cambiar para que mi vida cambie? ¿Y qué pasa ahí? ¿Sí? Porque tú me estás hablando de un Gerardo que yo no veo, con el que yo no he compartido, ¿sí? Es correcto. Llegó un momento, como teníamos la banda, Sí, había un campamento para los adolescentes y el equipo de animadores decide que la banda toque en un espacio. Nosotros utilizábamos una estrategia para conectar con los muchachos y era que fusilábamos las canciones. Fusilar significa todavía allá en mi país que tú tomas una canción, por ejemplo, secular, con unas letras que tiene específicas y tú le cambias las letras para lo que tú quieras ya. usarlas. Utilizas el ritmo de la Sí, sí, canción, sí, de ¿sí? acuerdo. Entonces nosotros en ese momento, cuando nos invitaron, cambiamos la letra de una canción para poderla aplicar a lo que estaban viviendo los muchachos en ese encuentro. Antes de nosotros participar, ellos deciden hacer una oración en una capilla, Ok, un encuentro espiritual fuerte. Yo estoy temeroso, no quiero entrar y decido quedarme fuera. Habían unas hermanas religiosas ujú. y siempre se tiende a decir que las hermanas religiosas son bien intensas, ¿sí? Porque ellas son insistentes. Sí, sí, sí. Entonces ellas fueron, Gerardo, Gerardo. Y yo, no, 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 hermana, déjeme aquí, Gerardo, Gerardo. Lo que pasa es que aunque estaba en la iglesia, me daba temor, me daba
vergüenza que me vieran orando, o sea, había conflicto interno. Y hasta que me convencen y yo entro. Cuando yo entro, ellos tienen un ambiente muy, muy espiritual. Ellos están en oración, hay un grupo de jóvenes que vino a dar apoyo a la Ya. actividad. Yo me pongo en la parte de la esquina, una parte donde solamente estaba yo, y cuando yo me quedo tranquilo, yo empiezo a notar que las motivaciones están provocando impacto en la vida de los adolescentes que están allí, Ujú. hasta tal punto que están tocando fibras importantes. ¿Sí? Ellos empiezan a percibir que hay una presencia espiritual en el lugar, ¿sí? Y empiezan a quebrarse, empiezan a llorar. Y yo me digo, ok, pues parece que Dios está aquí. Entonces, como yo tenía tanto enojo, yo empiezo a manifestar toda mi rabia, mi enojo, mi impotencia a ese ser superior. Empiezo a decirle, Dios, pero si tú has estado, ¿dónde has estado? Me has abandonado, fíjate todo lo que he vivido, todo el dolor con el que he cargado. Empiezo a manifestar todo ese dolor que tenía dentro y algo que me apoyó era que los jóvenes que estaban allí iban llevando esa línea, diciendo, si estás enojado con Dios, díselo. Si te sientes mal con Él, si has sentido que te ha abandonado, coméntaselo, díselo con fuerza, sácalo. Entonces, claro, esa motivación, yo con impulso le iba hablando, hablando, hasta que llegó un momento en que ya yo me olvidé del lugar a donde estaba y empecé a percibir que una presencia espiritual empezó a tocar mi cuerpo. Empecé una experiencia Wow. importante. En ese momento yo digo, oh, parece que sí, que esto es real. Y entonces ahí cojo más fuerza, agarro más fuerza y dale, y dónde tú has estado, me has abandonado y dale. Y cuando yo estoy diciendo eso, yo siento una mano espiritual que me toca aquí. Yo abro mis ojos a ver si hay alguno de los servidores que está tocando y no había nadie. Y yo siento el peso de una mano hasta con dedos inclusive que me toca aquí. Yo me asusto bastante, pero en ese momento yo asustado, yo cierro mis ojos nuevamente y literal yo escucho una voz interna que me dice, yo siempre he estado contigo, te amo y nunca te he dejado solo. Cuando yo percibo esa voz interna, yo me quebrajo, literalmente. Yo percibo en ese momento, cuando yo me quebrajo, yo percibo que yo soy como si fuera un granito de arena en una palma gigante de una mano. O sea, yo siento un abrazo fuerte. Y yo, el amor que yo no había percibido y sentido durante toda mi niñez y adolescencia, yo lo percibí como una dosis intensa en ese momento. Yo me sentía arropado, abrazado, amado. Percibí que esa voz me apoyó tanto que fue como que me oxigenó, porque era como viviendo sin oxígeno que estaba. Sí, percibí que la herida empezó inmediatamente a sanar. Todo fue muy rápido, muy intenso, muy fuerte. Sí, yo lloré mucho, mucho, hasta tal punto que yo no me di cuenta que el momento había terminado y ya se habían ido todos. Yo estaba solo, totalmente en la capilla, llorando, llorando, llorando y siendo tocado. Cuando termina el momento, sí, que ya yo como que me levanto, ya cuando yo salgo de la capilla, yo empiezo ya a notar las cosas diferentes. O sea que empiezo a tener un grado de conciencia totalmente distinto. Ahí es donde yo digo, Dios es real y su gracia siempre me ha respaldado. Ya mi conversación interna empezó a cambiar. Wow. Uf. Perdón que Sí, sí. me conmoví un poquito. Mm, Gerardo, gracias. Perdón. Sí. Muchas gracias. Con gusto. Es, es una historia realmente fuerte, potente, la siento. O Sí, sea, me conmueve todo lo que me cuentas y de verdad que gracias. mucho gusto.
Y puedes hacerlo con libertad. Fíjate que así como yo, sé que hay muchas personas, sí, con vacíos, con carencias, con eh, historias complejas que están en el mundo, no están viviendo, están sobreviviendo, están viviendo sin aliento, sí, sin oxígeno. Se levantan cada mañana y es como, o sea, tengo que vivir porque hay que vivir, ya es lo que me toca. No le encuentran sentido a estar en este plano, en esta opción de vida que Dios ha dado como una oportunidad. Sin embargo, yo sé que mi historia es una historia que muchos quisieran vivir y la pueden vivir porque al final lo único diferente que yo hice fue hablar con Dios y sacar todo eso que tenía dentro. Y Él aprovechó y dijo, bueno, ya que lo estás haciendo, aprovecho ahora que estás abierto. Mira que para mí, para mí ese camino con Dios ha sido muy interesante porque a mí me tocó romper muchos paradigmas, ¿sí? Para conocer al Creador. Y el primero fue, tengo, lo sentí. Esa era la primera vez que sentía yo algo fuerte espiritualmente. Te lo comenté, de hecho, el día que nos conocimos. Tengo que alejarme de la religión, tengo que alejarme de la iglesia, tengo que alejarme de todo lo que me han enseñado para acercarme a Dios. Mm. Eh, y ahí, en eso estoy. ¿Sí? Estoy en ese proceso en el que lo estoy conociendo, me estoy conociendo a mí, me estoy dando cuenta que Dios me quiere y me habla mucho. Por eso estoy tan conmovido. Yo nunca había sentido esto y me pone muy feliz. O sea, son lágrimas de felicidad. ¿Mm? De verdad, que no quería que esto pasara ahorita, pero es inevitable. Sí. Em, yo te iba a hacer una pregunta, pero me la respondiste con la historia que me acabas de contar y es si habías presenciado un milagro, ¿sí? Y cómo había sido, pero es eso, o sea, eso, El- eso que me acabas de contar Claro, es claro, un claro, milagro claro, claro. y qué bonito y de verdad que sé que no solo a mí, sino a muchas personas que nos están escuchando ahorita, el mensaje les va a llegar igual que como me llegó a mí. Y es muy importante porque cuando yo me alejo de la religión, cuando yo me alejo de la iglesia, cuando yo me alejo de toda esta estructura eclesiástica con la que no comparto muchas cosas, eh, igual profundamente lo respeto, me doy cuenta que Dios para cada uno tiene un propósito, ¿sí? Y a ti y a mí nos tiene sentados hoy aquí por algo, ¿sí? Exactamente. Y es por esto, porque este momento es muy bonito, es esto que nos estás contando. Yo quisiera que nos contaras un poquito más sobre ese camino que has llevado tú en la fe. Gerardo, pues, para los que no lo conocen, sé que en República Dominicana es un personaje bastante popular. También has tenido tu etapa de emprendedor, de empresario, ¿sí? ¿Cómo combina alguien la fe y el emprendimiento, la fe en la empresa, ¿sí? Mira que hay un pensamiento generalizado de que el empresario es malo, de que el empresario es una persona ventajosa, ¿sí? Y cuando yo conozco una persona que tiene una fe profunda, que sabe que hay un creador, que sigue a ese Dios, yo conozco gente buena, ¿sí? Y en esa gente buena que he conocido empresarios muy exitosos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿crees tú que realmente hay algo que disocia el éxito y la fe? Para nada. Indiscutiblemente, cuando tú conoces a Dios y luego tú profundizas, en este caso, eh, estamos en la fe cristiana, yo soy católico y cuando tú profundizas en las Sagradas Escrituras, tú ves que Dios es exitoso. O sea, Dios cuando en todo el proyecto de la creación,
Dios utiliza principios, sí, que nosotros hoy los estamos utilizando. Lo primero es que Dios se conecta con un sueño. Luego, Dios, al conectarse con el sueño, la palabra dice que Él insufla vida en ese sueño. Luego de insuflar la vida, en Génesis capítulo 1, Ya, sí, dice, todo era caos y confusión, pero el Espíritu aleteaba sobre las aguas. Es como la persona que todavía no ha encontrado su propósito y empieza a definir, sí, a organizar las cosas. Dios empezó a organizar sus ideas, pero también su visión, los sueños. Y Dios se le empezó a llamar a esto tierra, a esto mar, esto va aquí, esto va allá, a la luz, que hayan animales, que hayan plantas. Dios empieza a organizarlo todo. Si te pones a ver, Dios utiliza, bíblicamente, utiliza la figura del escritor sagrado, utiliza que Dios, número uno, tiene visión, número dos, organiza, número tres, es disciplinado porque trabaja 6 días y al séptimo día descansa. ¿Sí? ya, O sea que Dios muestra, el escritor sagrado, que Dios crea un equilibrio para que sea armónico. No hace un Dios que es trabajólico nada más, o sea, sino que también descansa. Luego, a ese Dios se comparte. Entonces ahí entra dentro del empresariado que si tú quieres crecer, no puedes hacerlo solo, requieres un equipo. Entonces Dios comparte su amor, insuflando vida en Adán y Eva. Crea a Adán y a Eva y no solamente insufla vida, sino que le dice, dentro de la empresa, yo quiero que ustedes, dice, administren, así mismo lo dice, ustedes administren, sean los administradores, pero también le da otro mandato, le dice, crezcan y multiplíquense. claro. O sea, el factor del liderazgo es crecer y multiplicarse. Si te pones a ver, todo el trayecto de la Biblia habla sobre multiplicaos, crecer, alinearte, habla sobre visión. Por ejemplo, si te pones a ver en el Antiguo Testamento, el padre de la fe no se puede cuantificar cuánto dinero tenía. Abraham es el padre de la fe, Ya, sí, y el padre de la fe era un hombre que era tan rico que no se puede cuantificar cuánto tenía. Y toda su descendencia también, Isaac fue un hombre sumamente rico, Jacob fue también sumamente rico, y así sucesivamente. Vemos también en José, ya luego que es parte de, y también vemos bíblicamente a David, vemos a Salomón. sí, El problema que la gente prefigura con el dinero es un problema particular y personal, ya, no es un problema bíblico como tal. O sea, la Biblia lo que habla es del apego. Sí, si te apegas a ello, entonces, pero tú te puedes apegar a lo que sea. claro. Sí, o sea, entonces si te apegas a ello, eso te va a dar un problema. Ahora, si el dinero a ti te va a llevar a desarrollarte, a ser mejor persona, a leer, por ejemplo, tú eres hijo de eso. Las veces que tú has tenido una visión clara de hacia dónde vas, esa visión siempre es más de lo que eres. ¿Qué Claro, significa eso? Que esa visión a ti te reta la lectura, te reta la disciplina, te reta a ser más organizado, te reta. Entonces, ¿cómo esto se fusiona? De manera muy fácil. Dios es el dueño del oro y la plata, así lo ya, dice la palabra. Y el éxito en la vida, en lo que quieras que tú definas como éxito, sí, siempre va a venir acompañado de una transformación. Así que para mí ver esto, el empresariado y la parte espiritual, yo lo veo que congenia de manera perfecta. Inclusive cuando alguien es muy espiritual y es pobre, sí, literalmente, materialmente, materialmente. yo siempre digo, hay algo que está haciendo falta, a menos que tú no seas como un San Francisco, que tú puedas decir, bueno, ya yo soy rico, Sí, sí, decido dar mi riqueza y elijo, como la Madre Teresa de Calcuta, sí, hacerme pobre con los pobres, pero es una pobreza que me trae más de riqueza. acuerdo. Sí, Ahí justo mencionas eso y recuerdo mucho
un video que me generó bastante ira, una ira profunda cuando lo escuché, un video antiguo de Hugo Chávez diciéndole al pueblo venezolano en uno de esos discursos descarados que hacía el hombre, y le decía que primero pasará por el ojo de una aguja un camello que un rico al reino de los cielos. Y a mí eso, o sea, yo nunca encontré la coherencia en esa idea, y ahora que tú me lo explicas, pues claro, claro que me queda muy claro las diferencias, ¿no? Y una cosa es la riqueza material, otra cosa es la abundancia, ¿sí? Porque uno puede ser abundante y no necesariamente tenerlo todo materialmente, y viceversa, porque conozco muchas personas muy cercanas, incluso familiares, que tienen toda la riqueza material que quieren y la abundancia espiritual, la felicidad, la cercanía, el calor de hogar está ausente por todos lados. Entonces sí, sí me parece importante marcar esa distinción porque lo que necesita Colombia, lo que necesita República Dominicana, lo que necesitan nuestras regiones, la región latinoamericana, eh, es entender que la riqueza no es mala, Claro. que la generación de empleo no es mala, que el empresariado no es malo, ¿sí? Porque es que así es que se crecen las economías, así mejoran las condiciones de las personas. Y eso es muy importante porque no solo se lo he escuchado a Chávez, a varios líderes religiosos también. Sí. Eh, y digamos que es algo con lo que me molesta. Me alegra lo expliques tan claramente y que puedas demostrar que eso no es así. Claro, ¿Sí? claro. Puedas demostrar que eso no es así. Tú que eres un conocedor de la Biblia, yo quiero hacerte una pregunta que me causa mucha curiosidad y es, de todas las escrituras, ¿cuál es tu personaje favorito? Personaje. Bueno, a mí me gusta mucho, claro, fuera de Jesucristo, Fuera de ¿no? Fuera Jesucristo, de claro, claro. Jesucristo. Me gusta mucho David, Ok, sí, porque David tiene una historia, claro, todos en la Biblia tienen una historia fascinante, pero me conecta bastante la historia de David, la historia de José también, pero si te pones a ver, la historia de David es muy peculiar. sí. David era el último de sus hermanos y cuando Dios decide sacar al rey, ¿sí? De ese momento, es decir, empieza un proceso para ungir al nuevo Ujú. rey. Y cuando el profeta recibe de Dios la palabra, el profeta va donde el padre de David y cuando llegan a la casa, el mismo profeta, cuando ve al primero de los hijos, se deslumbra. Sí, y dice, wow, o sea, este hombre es alto, ojos claros, Ujú. sí, es un fortachón. Sí, sí, O sí. sea, dice, es este. Y cuando va a ungirlo, Dios le habla y le dice, ya yo lo he visto y lo he descartado. ¿Sí? Entonces, él le dice, ok, pues tráeme a todos los demás. Entonces empiezan a traerle a los otros y ninguno, 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 no, 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 no. Hasta que llega un momento en que tú no tienes más hijos. Dice, no. O sea, David no fue recordado ni por su propia familia. Dios mío, ¿Sí? claro. Entonces, ¿por qué? Porque era el que estaba cuidando para allá el rebaño, estaba en el monte, Sí, 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 más pequeño, o sea, no tiene ninguna importancia. sí. Y es ahí a donde, sí, David. Entonces, tráigamelo. Cuando lo llevan, entonces Dios dice, es ese. David, lo primero fue que ahí te das cuenta marcadísima la herida del rechazo. Claro. Sí, la herida del rechazo por su propia familia. Luego, cuando están en la escena de Goliat, sí, nadie puede con él, David llega por casualidad Ujú. a llevar comida. Él era el muchacho de los mandados. Ya. Sí, y cuando están ahí, el hermano empieza a ofenderlo. O sea, ¿qué de ti? ¿Qué estás hablando? Porque lo primero que hizo David cuando escucha a Goliat hablar, dice, pero ¿y cómo este se atreve a hablar así de los servidores de Dios? O sea, ¿quién es este? El hermano que está ahí, que está temblando de miedo, arranca
vete lo más rápido, ¡ah, tú eres un muchacho! Y el rey, Esaú, entonces ahí le dice, "Oh, oh, oh, espera, espera, ¿y quién es este? O sea, nadie de la tropa ha dicho eso. Tú, lo sientan, empieza un diálogo rápido, Sí, no, pero si tú eres capaz de batallar con él, vamos a darle, ponte armadura. Resulta que David no podía pelear con esa armadura porque no era su armadura, mm, ¿sí? David no estaba acostumbrado. David había peleado con oso, había peleado con muchas cosas, pero no había utilizado una armadura ajena. Había utilizado la armadura que él estaba acostumbrado a utilizar. Así que esa armadura, cuando él quiso caminar, casi se cae. Dice, no, no, yo no puedo con esto. Yo nunca he peleado con armadura ajena. claro. Yo he ganado batallas, pero no con armaduras ajenas. ¿Sí? David se enfrenta con su onda, su tirapiedra, dicen en mi país, y con eso vence a Goliat. Muy sencillo, entre comillas. Lo que se ve, ahí no se vio muchas cosas. Simplemente una onda, piedra, tan, más nada. Tú dices, qué fácil. No, David vivió un proceso. Por eso me gusta mucho. David es un joven que toda su historia está marcada por heridas que él tuvo que superar, caídas, tuvo una situación de pecado grave que él tuvo que trabajar con Dios. David fue un hombre de batalla. David fue un hombre que después de ser aplaudido por el rey y reconocido, después lo estaban buscando para matarlo. David tuvo que huir y David tuvo en un momento determinado al rey, ¿sí? En una cueva, haciendo caca literalmente, lo pudo haber matado, ¿sí? Porque él estaba escondido en la cueva y cuando el rey entra, él tenía arma y todo. Y él se dice a sí mismo, yo no soy quien para tocar al ungido del Ya. Señor, ¿sí? Y así tú lo ves hasta su muerte. Por eso me identifico mucho con David. Qué buena persona. Sí, eso te iba a decir. O sea, Gerardo David Antes. No, qué Además, bueno. riqueza. Claro, 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 claro. Bueno, Gerardo, yo quiero que cerremos con un tema que me causa a mí mucha curiosidad y tiene que ver con tu país. ¿Sí? República Dominicana comparte una isla con sus vecinos haitianos y sin embargo son dos naciones, dos culturas, dos historias, ¿sí? Y dos realidades. A mí me causa mucha curiosidad ver un Haití golpeado, un Haití sumido en una pobreza extrema. Me causa curiosidad que parece ser hasta que los desastres naturales afectan a ese lado de la isla. Sí. Y creo que ahí hay un componente espiritual fuerte. Yo veo una República Dominicana muy de fe, cristianos, católicos, judíos. Eh, y veo un Haití quizás sumida un poquito en lados espirituales opuestos. No sé, tú cómo es eso, ¿qué sabes? Sí, realmente tú sabes que esa parte de la isla, sí, que la tomaron los franceses y trajeron, sí, hoy se llaman Haití, eran africanos de diferentes Sí, lugares, del Congo y otros lugares. eh, y fíjate, ellos fueron muy ricos, ya, sí, claro, ricos para otros, sí, porque potencializaron ese lado de la isla, ellos como esclavos. claro. Ellos tienen el vudú haitiano, entonces sus raíces, ellos, aunque de alguna manera con toda la evangelización que se dio Ya, del catolicismo, ellos estaban allí, eh, ellos mantuvieron, sí, han mantenido en el tiempo sus raíces, sus prácticas, sus rituales, y son rituales que se pueden llamar un poco oscuros. Entonces crean unas fusiones entre, entre las prácticas mágico-religiosas, porque utilizan, por ejemplo, imágenes, pueden utilizar a San Miguel, entonces hacer toda sí, una... todo este tema de la santería, Exactamente, entonces que mucha gente la confunde, claro, piensa que soy católico y se confunde todo eso, sin embargo, es que ellos crean todo, ellos han continuado con una formación y ellos le han adaptado algunas cosas propias de ellos como tal. Es un país que
así como tú dices, cuando tú lo pones en ambas manos, tú dices, wow, pero teniendo solamente un rito que los divide, ¿cómo es que este lado es tan diferente a este? Claro, Inclusive en su vegetación, todo, todo, todo. Pero es que precisamente dos componentes importantes. Número uno, eh, pienso que todavía se sienten esclavos. ok, Y número dos, es un país que muchas manos políticas han seguido alimentando, sí, que esa dependencia, esa miseria, ese pensamiento, eh, no de desarrollo, sino como tantos países que tienen líderes que lo que quieren es manipular y viven buscando formas, ideas, grupos que alimentan ese pensamiento del dame, dame, dame y dame. claro. Entonces hoy nosotros vemos esa realidad tan marcada, tan distinta entre Haití y República Dominicana. Bueno, Gerardo, yo no me queda más que agradecerte, de verdad, que ha sido una conversación muy grata. Tocaste unas fibras en mí que yo no suelo abrirle a muchas personas precisamente por esta relación tan personal que tengo yo con mi espiritualidad. Más allá, quisiera decir yo, de dos o tres personas muy cercanas en mi vida. Te agradezco porque estoy profundamente seguro que, que a las personas que nos están escuchando tu mensaje les va a llegar. Y quiero invitarlos a todos para que sigan a Gerardo, escuchen su música, que creo que esa es una de las formas más fáciles en las que le llegas a las personas Claro, claro. y agradecerte por estar aquí. Es la primera, ojalá no sea la última. Te esperamos muchas veces por aquí y gracias por estar aquí, Gerardo. Con muchísimo gusto, sabes que estoy para toda la comunidad y la verdad es que lo único que hay que hacer es abrir el corazón. Dios quiere, hay un texto bíblico que dice, porque yo sé cuáles son los planes que tengo para ti. Son planes de bienestar y no de calamidad. Por lo tanto, Dios quiere una vida armónica en todo el sentido de la palabra y yo sé que a través de este encuentro que hemos tenido, mucha gente va a tomar decisiones para vivir con plenitud, con gozo, para fomentar espiritualidad, para recibir esos regalos de Dios y también para ser personas exitosas, para Excelente. desarrollarse, para buscar lo que les apasiona en la vida, encontrar su propósito y ser personas de huella y trascendencia. Qué bueno, Gerardo. Entonces, un abrazo. Dígale. Gracias por estar acá. Con mucho gusto. Gracias.